deseo de bienestar, de paz sobre sus vidas. Esa paz que solamente puede dar el Señor. Nos ponemos en sus manos ahora. Vamos a orar juntos, por favor. Gracias, Señor, por amarnos, por traer a nuestras vidas la edificación, Señor, a través de la Biblia, de la palabra, que es nuestro sustento, es nuestra alegría. Nuestra vida puede llegar a ser transformada solamente, Señor, a través de tu palabra, del Evangelio, a través de Cristo Jesús, a través de una vida rendida a ti, Señor, de arrepentimiento y búsqueda de tu presencia y entendimiento de tu palabra. Por eso hoy venimos, Señor, ante ti a congregarnos como hermanos, como iglesia, para pedir que tu obra redentora sea real en cada uno de nosotros. Que podamos verte, Señor, en cada momento y que podamos entender cada una de tus palabras. Ayúdanos, Dios, a vivir de acuerdo a tu voluntad y que este tiempo que hemos apartado para ti, Señor, sea de agrado a ti, Señor. Que lo que aquí prediquemos sea de acuerdo a tu voluntad y no a nuestra emoción, Señor. Que nuestro fundamento y nuestra base de predicación sea tu palabra y no deseos escondidos o sentimientos escondidos en nuestros corazones, Señor. Permítenos aprender de ti, Señor. A tus pies estamos, Señor, en total rendición en Cristo Jesús. Amén. Bueno, he traído hoy un mensaje con nombre o título Descomplicados. He puesto a esta predicación Descomplicados, pero no descomplicados porque hoy venga a enseñarle cómo ser más descomplicado de lo que hoy somos. Descomplicados porque es una forma de llamar de alguna manera tu atención y centrarnos en lo que realmente está escrito. O sea, pretender vivir un evangelio o vivir cristianamente siendo descomplicado, pero complicándonos la vida más con lo que este mundo ofrece que con lo que Dios enseña, es una forma de complicarnos. La idea es descomplicarnos, es quitar complicaciones de nosotros, cosas que este mundo ha puesto sobre nosotros, pero no es lo que Dios enseña. Entonces a veces uno habla de que somos descomplicados cuando somos capaces de hacer lo que queremos, de vivir como queremos. Esa es la descomplicación que este sistema mundial enseña. De hecho, cosas más pesadas que las que Dios manda a hacer. Entonces por eso he titulado este mensaje de esta forma. Puede entenderse, o alguien que ve o que empieza a escuchar este mensaje, no, yo pensé que había una forma más descomplicada de ser cristiano. Por supuesto que la hay, pero no en el sentido en que vamos a seguir haciendo o que pretendamos hacer lo que nos da la gana sin tener en cuenta la Escritura. Es quitarnos complicaciones, pero entender realmente el propósito de Dios para nosotros. Y quiero dar un crédito en cuanto cuando prediquemos. Quiero darle un consejo a los que a veces tienen la oportunidad de venir a ayudarnos a predicar el Evangelio a través de las redes. No base su predicación en su emoción o en su opinión. Base su enseñanza en lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? Porque nos complicamos complicando a otros con cosas de nuestra propia vida. Tú lo que necesitas es ayudar a otros a quitar complicaciones. Y no para que vivan más fácil, porque el Señor no ha prometido que nuestra vida sería fácil. Pero sí que te descompliques en complicar a otros a través de tus propias complicaciones. Parece un trabalengua, pero espero me lo entiendan. Enseña lo que la Biblia dice. Basa tu amistad a la hora de predicar, o basa tu amor o tu teología, básala en la Escritura. No la bases en tus experiencias personales, como un consejo, como una ayuda. Y básala en estudios serios o personas que usted pueda catalogar como serios al estudio de la palabra, que basan su enseñanza en la Escritura. Y quiero darle un crédito hoy al pastor Paul Washer. No sé si usted alguna vez haya escuchado alguna predicación de este hombre. Es uno de mis mentores en el sentido de que estudio
mucho acerca de sus estudios, de sus análisis serios, basados, fundamentados en la palabra. Y él predicó en el Perú, no sé el año exacto, una predicación a la cual él puso el nombre Gracia Soberana. Y yo pude aprender mucho a través de esa enseñanza, y hoy traigo este mensaje para ustedes. Y quiero empezar haciéndoles unas preguntas. ¿A usted le gustaría escuchar un evangelio descomplicado? Porque a veces vemos el evangelio complicado, más de lo que muchas veces analizamos. No es que no entiendo, es que eso, la Biblia es muy enredada, pero ¿le gustaría que se le predicara un evangelio descomplicado? Yo creo que sí, pero si seguimos la corriente de hoy, eso será imposible. Porque habrá una mezcolancia entre los que opinan, los que quieren, los que pretenden, torciendo el derecho o torciendo lo que el Señor ha dicho en su Escritura. Hoy veremos algo que no será muy fácil comprender. Pero si vamos a las Escrituras, deberemos abrir una comunión real con el Espíritu Santo para que esa palabra que Él tiene para nosotros podamos comprenderla. Mire, hoy le voy a decir cosas que usted no consideró. Estoy casi que seguro que muchos de ustedes que nos escuchan a través de este medio de las redes sociales y muchos de los que están aquí no habían considerado antes. Escúchelo, no lo tome por amén inmediatamente, escúchelo y corrobórelo con la Escritura. Hay un principio bíblico, y es que cuando estudiamos el Nuevo Testamento o alguna porción bíblica, debe hacerse en el contexto de toda la Biblia. De toda la Biblia. Y también hay un principio de la hermenéutica, y que se refiere a estudiar la Biblia, que nuestra teología debe someterse a la gramática de la Biblia. Y yo le voy a pedir hoy a los servidores, a los que están acá, a los que llegan, a los que ya vinieron, a los que están allá, ojalá hoy escuche este mensaje de una manera, vamos a llamarla responsable. Porque no puedes tomar pedacitos de esta predicación hoy para escuchar el pedacito de la prédica y creer que ya entendiste el mensaje. Te voy a pedir hoy, si antes no lo había hecho, toda la atención a esta predicación, porque te voy a decir cosas muy fuertes. No te voy a insultar, pero te voy a decir cosas que no tienes en tu cabeza, en tu vida cristiana. Porque tenemos que someter nuestra enseñanza a la gramática bíblica, a la gramática de la Biblia. Ojalá usted me entienda eso. Debemos basarnos en lo escrito y no en lo imaginativo o experimental. Tenemos que someter nuestra enseñanza tanto para enseñar como para recibir, a la gramática bíblica. ¿Qué estoy diciendo? Tienes que poner toda tu atención a lo que está escrito, a lo que el Señor ha dicho. Lo he dicho muchas veces desde que comencé, pero necesito que lo entienda hoy más que nunca. Porque de hecho, si alguien llega posterior a este momento, no va a entender lo que aquí estamos predicando. No lo va a entender. No lo va a entender. Estoy seguro que no lo va a entender. Porque no podemos dejar de lado las interpretaciones de los demás estudiosos de la Biblia. Y me refiero a esto porque cuando nosotros a veces leemos la Escritura y tenemos una opinión, empezamos a defender esa posición que tenemos porque hemos entendido algo referente a lo que está escrito, pero no comparamos nuestro aprendizaje con otras personas que llevan años serios de estudio, y muchas veces cuando estamos como en contra de muchos de ellos, regularmente somos nosotros los que estamos equivocados en nuestra apreciación. Porque no podemos desprendernos de los estudios ni de la historia de la iglesia o de la forma verdadera en que hemos o debemos aprender de la Biblia. No hay que excluir la historia del estudio bíblico. Y no me refiero a las costumbres, sino al estudio serio, bíblico. Porque por años hemos hecho muchas cosas, pero no son bíblicas. Y recuerde lo que el Señor le dijo a los fariseos cuando se acercaron ellos a comer a una mesa y no se lavaron las manos y vinieron: ustedes, ¿por qué comen así? O sea, están rompiendo las costumbres de nuestros ancianos. Y el Señor se levantó y le dijo: quieren enseñar las costumbres de vuestros ancianos como si fuera doctrina, como si fuera palabra de Dios. Y no nos podemos sujetar a las costumbres. Hoy usted va a romper un molde de muchos años. Por eso necesita prestar atención a esto. En los últimos años el evangelio de Jesús ha sido reducido a 4 o a 5 leyes espirituales. ¿Usted no escuchó esto alguna vez? Y yo lo he enseñado. Hicimos la mano
evangelizadora. Primero esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto y quinto eso. Hoy quiero decirle, me retracto. Renuncio a esta enseñanza. Pastor, pero si era linda. Renuncio a esta enseñanza como renuncié a seguir enseñando los libros de liderazgo que había escrito para la congregación. Ya de eso renuncié hace más de un año. Pero de esto renuncio. ¿Por qué? Porque se lo voy a enseñar. El evangelio moderno es el que nos llegó de Estados Unidos hace 100 años. Y esto no está de acuerdo con el evangelio de la historia de la iglesia, porque aprendimos muchas costumbres, de modo que alguien enseñaba algo y nosotros aprendíamos eso y así de igual forma lo enseñábamos y íbamos llevando generaciones y generaciones una tras otra bajo costumbres y no bajo la palabra. En los últimos 100 años el evangelio se ha reducido a esto y a unas preguntas que usted quizá ya antes había escuchado. Preguntas actuales. ¿Eres pecador para abordar a una persona y evangelizarle? ¿Lo hemos hecho? ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres orar para que Cristo entre en tu corazón? ¿Lo hemos hecho? Y luego entonces vamos a orar para que usted sea salvo. Hemos dicho estas cosas. Y después usted le pregunta, ¿es usted salvo? Y la persona dice, no estoy seguro. Y usted le dice, claro que eres salvo. ¿Lo hemos hecho? Lo he hecho muchas veces. Hoy renuncio a ese evangelio y se lo voy a explicar por qué. Porque estas preguntas son superficiales que no llevan a nadie al cielo. Si decimos a una persona que es pecadora y ésta lo acepta, ahorita hablaba con alguien en la mañana, no es solo aceptarlo, eso no significa nada. Aún los demonios y el diablo lo saben que son pecadores y que irán al infierno. Pero aceptar esto no significa nada. Hay gente que acepta que es pecadora, pero no cambia su vida. Hay gente que acepta ser pecador, pero no se arrepiente de su pecado. Así que si una persona te sigue en una oración repetida y no por convicción de arrepentimiento real, olvídese, hermano o hermana, él no irá al cielo. Y quizá usted tampoco. El pastor vino a condenarme. No, te vengo a hablar de lo que Jesús dice acerca de esto. La pregunta correcta entonces sería, desde que has escuchado el evangelio, Dios ha obrado en tu corazón hasta el punto que ahora aborreces el pecado que antes cometías. Esto rompe todos nuestros esquemas. No, es que tú aceptaste al Señor y ya eres salvo. ¿Lo aceptó realmente? ¿Se arrepintió de sus pecados realmente? ¿Hay una transformación en esa persona para tener un tiquete al cielo? Me temo que no. ¿Tienes aborrecimiento al pecado que antes amabas cometer? Si la persona le dice que no, o si le dice sí, claro que sí, tal vez le está mintiendo y continúa en su pecado de mentira. Porque no puede haber un arrepentimiento sencillamente con presionar o llevar a alguien para que repita unas palabras y punto. La persona debe experimentar arrepentimiento y esto es mucho más que aceptar ser pecador. Es odiar lo que antes amábamos hacer. Todo aquello que desagrada al Señor. Cuando aborrecemos esto, entonces empezamos a experimentar arrepentimiento. ¿Te ha pasado que dices arrepentirte de algo y vuelves y lo cometes? Sí, las luchas carnales, entiendo. Pero hasta el punto de llegar a aborrecer lo que antes hacías. Si eso no ha pasado en tu vida, tu arrepentimiento es tibio, es superficial. Debe haber un cambio en su corazón y en sus actos debido a la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Y si un hombre se ha arrepentido o una mujer, vamos a ver un cambio en su estilo de vida y acerca del pecado. La gente dice tener una relación nueva con Dios. Pero pregunto, ¿tiene una nueva relación ahora con el pecado? Pastor, tengo una nueva relación con Dios, te felicito. Pero ¿cómo vas ahora con tu relación con el pecado?
¿Es la misma? No, es la misma, sí. Esa no ha cambiado. Tienes que tener una nueva también acerca con esto. La otra pregunta es, si quieres ir al cielo, ¿quién no quiere ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? Sí, claro. Como si fuera un tiquete a Panaca o no sé qué. ¿Quién quiere ir a Panaca a conocer? Todos queremos ir a Panaca, en Colombia. ¿Quién quiere ir al cielo? Todos, en todos los países quieren ir al cielo. Pregúntale a un musulmán, pregúntale a un hebreo judaico, pregúntale a un católico, pregúntale a un adventista, pregúntale a cualquiera que tú, a un ateo, pregúntale si quiere ir al cielo. Porque todos quieren ir al cielo, pero cuando lleguen al cielo, lo que no quieren es encontrar a Dios ahí. Porque Él nos complica nuestro pecado. Porque nos pone a la luz el pecado. Y no queremos aceptar su gracia. La otra pregunta, ¿qué hacemos? ¿Eres salvo? Si aceptaste a Cristo, eres salvo, punto final. ¿Pero te has arrepentido? No. Todos quieren ir al cielo, pero no que Dios esté allí. ¿Qué tal si hacemos esta pregunta? ¿Estimas a Dios como nunca, o ahora que dices ser cristiano, estimas al Dios que antes odiaba o apartaba de tu vida? ¿Lo estimas hasta tal punto que no te importa morir hoy para ir con Dios? Si tu respuesta es no, no te culpo por querer seguir viviendo. Yo también quiero vivir. Pero una cosa es vivir para Dios y otra cosa es vivir para el mundo y otra cosa es vivir para ti. El apóstol Pablo enseñaba, ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pastor, ¿cuándo vas a leer la Biblia? Ya lo vamos a hacer. Pero es para que los que nos escuchan allá, quizá usted no puede largarse a casa ahora. Quizás le daría pena. Pero quizás los que nos escuchan a través de estas redes sociales pueden cambiar el canal y pasarse a otra predicación. Bien pueda. Quiero poner las reglas claras del principio acerca de este mensaje. La otra pregunta, orar para que Cristo entre en su corazón. Quiero a alguien que me escriba en las redes o alguien de aquí que me diga si esto es bíblico. Que alguien hubiera predicado o el Cristo hubiera predicado el evangelio y hubiera dicho, ahora luego que he predicado, levante las manos quien quiere que Cristo entre en su corazón. Muéstreme eso. Pero lo hacemos. Te dije que te iba a romper el molde. Yo veo a un Pedro predicando luego del Pentecostés y no preguntó, ¿cuántos vienen hoy por primera vez? Levante su mano, pasen al frente y haga esta oración después de mí. Jesús, entra en mi corazón. ¿Sabe? Esa oración, entre comillas, de fe, no te estoy diciendo que es diabólica, aún, pero no es bíblica. Y ahora sí te estoy diciendo que sí es diabólica. ¿En qué sentido? En que esto ha engañado a muchos que creen que irán al cielo. Porque creen que por el simple hecho de decir o repetir las palabras presionadas por alguien con un micrófono delante o con alguien que acaba de conocer, que quizás te está complaciendo y no está realmente arrepentido, creerá que va al cielo y tú le predicas esto. Y yo lo prediqué. No existe esta pregunta en la Biblia. Marcos capítulo 1, 14 y 15 dice lo siguiente. Marcos capítulo 1, 14 y 15 dice lo siguiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nunca jamás dijo, abran su corazón porque yo quiero ir allá. Lo siento mucho, pero no podré seguir enseñando de esta forma. Porque muchos, el 65% en una
en una encuesta mundial que se hizo sobre cristianos, lo que pudieron alcanzar, el 65% de esos cristianos creyeron que iban al cielo. Pero de acuerdo a las otras preguntas, solo el 10% de ellos estaba realmente arrepentido. Jesús no invitó a nadie a entrar a... que deme permiso, voy a su corazón. Además que admito que cuando escuché esto no entendía cómo es abrir el corazón para que entre Jesús. Es una metáfora. Entonces debería estar arrepentido para... Ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. No te estoy condenando, hermano. Te estoy abriendo los ojos. Acá no pregunta sobre meter a Cristo en ningún lado, ni en el corazón. Lo que dice es arrepentíos y creed en el Evangelio. En Hechos, en el Pentecostés, se recibe el Espíritu Santo y luego se van a predicar. Y nadie pregunta quién vino por primera vez y quién quiere meter a Jesús en su corazón. La enseñanza es: arrepiéntanse, vuelvan a Dios, vuelvan su corazón a Dios. Sí lo dice la Escritura. No, ya quieres descomplicarte. Para ser salvo, cree en Jesús y cree en sus palabras. Si tomas su palabra por insípida, por indiferente, por cualquier otra cosa común, entonces tú no amas a Dios. Tú no amas su palabra. ¿Cómo puedes amar a alguien con que tú no estás de acuerdo en nada? O en solo algunas cosas. ¿Cómo podrías amar a alguien? ¿O cómo podrías tú amar a Dios si le dice: Dios, estoy de acuerdo contigo en esto, pero esto no me interesa? Con Dios es lo amas o lo amas. Lo amas o no lo amas. Él dice en la Escritura claramente: por cuanto no eres ni frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Sabe una cosa? Esta oración es un método de evangelismo que no es bíblico. Y estamos llenos de métodos: cómo predicar, cómo hacer, cómo no sé cuándo, cómo ganar almas, cómo etcétera. Pero no queremos estudiar la palabra para enseñar la palabra. Es como una fábrica produciendo creyentes falsos. Hoy no fue un buen día para venir de primera vez al templo, diría alguno. Hoy es un buen día para venir al templo, para conectarte a esta transmisión. ¿Sabe por qué? Porque nadie te va a enseñar esto así nomás. Quien te enseña esto te ama. Y yo me siento amado porque lo aprendí. Una fábrica de producir falsos cristianos, falsos hermanos. ¿Dónde aprendimos? De los métodos de otros. ¿Y qué hacemos? Enseñamos ese mismo método a través de la historia, pero no de las Escrituras. Pocos entienden lo que es verdaderamente el Evangelio, y comúnmente se dice: Cristo murió por causa de nuestro pecado, ¿sí o no? El Evangelio superficial dice: Cristo murió por ti, pero ¿por qué? Es la pregunta correcta. ¿Sabes por qué Cristo murió por ti? Necesitamos aprender que el Evangelio comienza con el carácter de Dios y no con el hombre. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Yo me siento amado por Dios. Espero que tú también. Él te ama. Pastor, estás predicando condenación. Estoy predicando oportunidad. Necesitamos aprender que el Evangelio comienza con el carácter de Dios y sus atributos. Romanos capítulo 3, verso 23 en adelante. Aquí empieza hablando de ti, pero está hablando realmente de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién es el importante aquí? ¿El hombre o Dios? Es Dios. Verso 24, pero dice, diga conmigo, oportunidad. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, don inmerecido,
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Diga conmigo, Dios puso. No lo olvide. No lo olvide. No olvide, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Piense en la palabra justicia, a fin de que Él sea justo. Diga ahora, piense en la palabra justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ay, pastor, eso está muy complicado, yo no lo entiendo. Te lo voy a explicar. Porque este, a mi parecer, es el versículo, el capítulo y el versículo más importante de la Biblia para poder entender nuestra salvación. De hecho, si no lo entendemos, será muy difícil predicarlo a otro. Pablo está hablando de propiciación. ¿Entiende qué es propiciación? Es decir, es propicio. Propiciación es del latín propitiatio. Lo voy a leer como está en español. No sé hablar latín. Y esto es una acción agradable a Dios con que mueve a la piedad y misericordia. ¿Qué es propiciación? También es el sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina de un Dios todopoderoso. Eso es propiciación. ¿Quién lo puso? La propiciación habla de la necesidad de que Dios sea justo y quien es el que justifica al pecador. ¿Cree usted que Dios es justo? ¿Cuántos creen que Dios es justo? Él es juez también, dice la Escritura, juez justo. Usted no va a tragar esto fácilmente, que le voy a decir a continuación. Porque yo creo que a usted le gusta la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No vamos al cielo por decir amén en todo el culto, ¿verdad? Eso tampoco es. Pero quiero saber que me ha escuchado. ¿A usted le gusta la justicia de Dios? Diga sí o no. ¿A usted le gusta la equidad de Dios? ¿A usted le gusta que Él sea caritativo? ¿A usted le gusta que Él sea misericordioso? ¿A usted le gusta que Él sea el dador de la vida? ¿A usted le gusta que sea perdonador? ¿A usted le gusta que Él le da otra oportunidad? ¿A usted le gusta que deje pasar el pecado y deje pasar la afrenta? ¿Sí? Voy a ver si estás seguro de esto. Si alguien mata a tu familia, voy a tomar agua porque creo que necesito lágrimas. Preparando esto me quebranté mucho. Si alguien mata a tu familia, a toda, solo quedas tú de tu casa y capturas al asesino, ¿qué haces? Algunos dicen, yo lo mato. Otros dirán, llamo a la policía. La policía lo captura y lo lleva ante la fiscalía. La fiscalía lo toma y lo lleva ante un ¿qué? Ante un juez. Y ese juez dice, por cuanto soy un juez de amor, por cuanto soy un juez perdonador, por cuanto soy un juez misericordioso y tú me caes bien, te voy a dar la libertad. ¿Usted qué opina? ¿Qué opinas, Leo? Me interesa lo que tú piensas, Leo, porque te amo.
amo tu noble corazón, pero la Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. Tengo que enseñarte lo correcto. Mas aquellos que le recibieron, mas aquellos que confiesan su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si capturamos a alguien que nos hizo daño y lo llevamos a un juez, y porque él es un juez perdonador, un juez de amor, lo deja ir, usted se queja, usted demanda, usted llama a Derecho Internacional, usted llama al presidente, usted llama a Galileo Galilei, usted llama a que sea que le pueda resolver esta situación. Porque lo justo es, usted diría, quiero justicia. Alguien que viola a una niña, a un niño, uno clama que se haga justicia, que no quede la impunidad. Porque si ese juez te sale con eso, tú dirías que ese juez es más corrupto que el delincuente que se ha llevado. Si Dios es un juez justo no puede perdonar. Nunca te han predicado esto, ni te lo van a volver a predicar. Dios no puede perdonar. ¡Wow! ¡Qué herejía, pastor, está diciendo! Dios no perdonó a la humanidad sin que antes pasara la cruel cruz sobre Cristo Jesús, su propio Hijo. El Señor no perdonó a la humanidad a causa de ti ni de mí. El Señor no perdona. Si el Señor perdonara, Jesús no hubiese sido crucificado. Lo habría dejado así, Leo, porque ponemos en poco el sacrificio de Jesús y aún no lo comprendemos y lo predicamos mal. Hoy Dios es un Dios perdonador de una humanidad corrupta, pero Dios no dejó pasar el pecado nuestro. Alguien tuvo que pagar. Y hasta hoy lo entiendo. No sé si tú lo entiendes. Si Dios perdonara a todos, también debió haber perdonado a Jesús. Pero eso lo convertiría en un juez injusto. No habría justicia. Antes que Él perdone, debe satisfacer su propia justicia. Por lo cual, Cristo tenía que pagar. Pero ¿cómo? Si Dios es justo, Él no puede perdonar. Nosotros hemos escuchado un evangelio romántico que presenta a Jesús como un mártir. Y habla de todo lo que los hombres hicieron a Jesús. Pero no hablan de lo que el juez justo hizo con su propio Hijo a causa de ti y de mí. El evangelio light de hoy no te predicará esto. Tú y yo leímos
que Él puso a Jesús como propiciación. Vuélvete a Romanos, por favor. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Léalo usted. A quien Dios, ponlo por favor, a quien Dios, no lo encuentro ahí en eso, esa es, al cual Dios ha propuesto para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si Dios es justo, Jesús no tendría que haber muerto por ti, pero Él es justo. Y Jesús murió por ti para tomar tu lugar. Alguien tenía que pagar, Él pagó. Por eso hoy Dios puede perdonarnos, hoy. Pero si usted no entiende esto, no valorará el sacrificio realmente de Jesús. Entonces, por medio del sufrimiento de Jesús que causaron los hombres, creíamos que habíamos sido justificados. Entonces diríamos que somos salvos no por Jesús, sino por el daño que los hombres lograron hacer en la persona de Jesús. Entonces, no es por el sufrimiento en manos de los hombres que Jesús nos justificó. No es así. El sufrimiento causado por los hombres no tiene que ver nada con nuestra redención. Ahora quiero que leas Isaías 53, versos 10 y 11. Isaías 53, 10 y 11 dice lo siguiente. Léalo conmigo a una voz. 1, 2, 3. Con todo eso, Jehová quiso, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo quebrantó? ¿Antes habías escuchado esto? ¿Sabe por qué no te lo van a predicar? Porque ahora se predica el evangelio del amor entre todos. Y no pasa nada. Yo aspiro que usted salga de este lugar y que cuando apagues esa cámara consideres la realidad de tu humanidad y la realidad de aquel Jesús que puso su vida en propiciación por el pecado. ¿Alguna vez usted ha escuchado a un predicador diciendo: el Señor buscó en medio de los hombres quien pudiera hacer el trabajo, y en los cielos también, a ver si había un ángel que se dispusiera, pero no hubo quien? Falso de toda falsedad. No había nadie que pudiera aplacar la ira, la copa de la ira del juicio de un Dios justo. Nadie cumplía con los requisitos. Por eso Dios se hizo hombre, para poder perdonarte a ti y a mí de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Todo el castigo, todo el aborrecimiento de Dios hacia la humanidad cayó sobre su propio Hijo. Todo el odio. Dios no odia, pastor, estás equivocado. Dios odia, Dios aborrece. Y eso lo estudiamos el domingo anterior, antes de este. Hay cosas que Dios aborrece. Y no, es que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Al pecador y al pecado.
¿O no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, pues, si te hacéis amigo del mundo, te conviertes en enemigo de Dios. Yo te amo, hermano. Yo te amo. O sea, así tú no ames al Señor. O sea, no sé, alguien no se ofenda, pero detrás de la cámara esa hay alguien que no ama a Dios y puede que yo le ame. Pero lo siento mucho si cree que repitiendo una oración entrará al cielo si no experimenta el verdadero arrepentimiento y reconocer lo que realmente pasó delante de Dios. Todo el castigo, el aborrecimiento de Dios hacia la humanidad cayó sobre él. En la cruz Cristo llevó nuestro pecado. Jesús dijo en Mateo 27:46, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, una separación entre el Hijo y el Padre, y toda la ira de Dios cayó sobre su propio Hijo. Somos salvos y justificados no por causa de lo que los romanos hicieron a Jesús, no por causa de lo que los hombres hicieron a Jesús. Fue el Padre quien lo quebrantó. Jesús no diría mentiras. Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Es más o menos la situación de Abraham a Isaac en una piedra sacrificial. Y va a matar a su propio hijo Isaac, Abraham. Pero una voz del cielo salió. Un ángel le dijo: detente, porque el Señor proveerá para propiciación, para redención. Isaac no llegó al fin que Jesús llegó. Abraham obedeció. Un amigo de Dios. Si nosotros no entendemos esto, o no estamos de acuerdo con esto, nuestro tiquete al cielo está en juego. No, pastor, yo no estoy de acuerdo contigo. No te preocupes. El problema es que no estés de acuerdo con Dios. Y la historia de Abraham es una historia muy linda, pero no fue así con Jesús. No es así el proceso con Jesús. El fin de la historia de Abraham es completamente distinto. En la historia de Jesús, alguien debía morir para satisfacer la ira de Dios, y fue él. ¿Te han predicado así antes? No lo hacen. Es un tal evangelio de amor que no salva ni ama a nadie realmente. Una fábrica de creyentes falsos. Se habla de lo que los hombres hicieron a Jesús, pero no enseñan lo que realmente es. Por ello, hoy no tiene un verdadero poder el evangelio que la gente predica. Y el poder del evangelio no es que la gente dé vueltas, se vomita el altar y viene y se va, y a mí me toca recoger el vómito, y viene el otro domingo viviendo en la misma condición de pecado sin arrepentimiento. Eso no es liberación. ¿Quiere liberación? La Escritura dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. No soy yo, es Jesús. Yo no predico esto porque yo sea o me crea. Quizá yo merezco más misericordia de Dios que tú, porque quizás soy más pecador que tú, y tú no lo sabes. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe qué significa esto? El pecado es cuando uno no se conforma con la voluntad de Dios. Este año es el año de la voluntad de Dios, y el otro también, y todos los que han pasado son el año de la voluntad de Dios.
pero hoy el pecado no se predica así. No lo dicen así. En cuanto al evangelio de hoy, no se predica del pecado, y cuando se predica se hace de manera superficial. La carta a los Romanos es una enseñanza acerca del pecado. En los 3 primeros capítulos encontramos a Pablo condenando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si el hombre no entiende que ya ha sido condenado, nunca va a arrepentirse de nada y nunca valorará a un Cristo que murió en la cruz, crucificado por su propio Padre, para salvarte a ti y salvarme a mí. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos estamos bajo el juicio de Dios. ¿Usted cree que no va a ser juzgado? Aquí en esta tierra pagan a los jueces, en esta tierra pagan al fiscal, en esta tierra pagan al policía, en esta tierra pagan al presidente de la Junta de Acción Comunal, en esta tierra pagan al maestro para hacer y lograr los objetivos. No podemos tratar el pecado ligeramente, pero por ello muchas congregaciones se llenan de gente para escuchar la mentira de que todo está bien, de que todo estará bien. Sencillamente repítelo conmigo y ya. Pero hay arrepentimiento. El hombre debe saber que está perdido antes de buscar la salvación. El hombre debe entender que está perdido. Si no, no va a buscar la salvación. Si no lo entiende. Por eso predico de esta forma. Antes me dolía, me preocupaba, pero ya no me importa. Te tengo que predicar la verdad. Si encuentras una verdad distinta a esta, llámame por teléfono. Nos citamos, nos tomamos un buen café y me enseñas el evangelio. Porque quizás tú dirás, pastor, Dios no es así de malo. ¿Quién dice que condenó a Jesús a la cruz? ¿Quién lo puso? Su propio Padre. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron los hombres. Dios lo puso, Padre. Y no son 3 personas, una sola. Dios puso al Padre. Él no anduvo buscando un ángel que hiciera este trabajo. La mayoría de las congregaciones se llenan porque se predica de paz, amor, milagros, profecías humanas, dones, victorias, pero vienen y viven en pecado. Pero no esto, hermano, esto no es el evangelio. Hay muchos que se pierden a causa de los predicadores que no predican la verdad o predican una verdad disfrazada para obtener ganancia de ti. Tú no pagas tu salvación. Él pagó por ti. Jeremías 6:10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto estoy lleno de ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré. Esto me impactó muchísimo. La derramaré. Derramárela sobre los niños en la calle. La ira de Dios. Y sobre la reunión de jóvenes. Jóvenes, léanme ese versículo. Sebastián, léame ese versículo, por favor. Por tanto, estoy lleno de ¿qué? Sobre la reunión de los jóvenes juntamente. El marido también será preso con la mujer y el viejo con el lleno de días. Pero ¿qué dice luego? Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades también, sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Si tú no estás de acuerdo con Dios porque puso a su propio hijo en la cruz para quebrantarlo, y que toda la ira de Dios recayera sobre él,
Lo siento, tú no has aceptado el sacrificio de Jesús y no tienes entrada al reino de los cielos. ¿Se parece en algo esto a entra en mi corazón? Jesús entra en mi corazón. ¿Se parece en algo lo que te estoy predicando hoy? Jesús entra en mi corazón, ya soy salvo. Sin entender esta verdad, muchos van al infierno. Juan Bunyan dice en el libro El progreso del peregrino: y aprendí que aún desde la puerta del cielo hay un camino que lleva al infierno. Oh Dios, yo no comprendo esto todavía. Es que nos creemos salvos sin entender esta verdad. Jesús no murió solo por tus pecados porque nosotros lo hicimos a Él muerto, porque lo hicimos a Él pecado. Él pagó tu pecado, pero lo puso Dios, porque no había digno que pudiera aplacar la justa ira de Dios. La iglesia se llenó de milagros, de show, de métodos, pero sin predicar el evangelio. Debemos seguir la enseñanza del apóstol Pablo para que sean sanos y salvos, y también acerca de la gracia de Dios. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Lo entiendes ahora? ¿Te suena diferente? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pero puso a Jesús en vez de a ti. Por eso te perdona y por eso te ama. Esto es una mala noticia, pastor, la que me has dado hoy. No es una mala noticia. Es abrirte los ojos acerca de la realidad de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Un judío, le preguntas a alguien, un judío te dice, cuando le preguntas, ¿irás al cielo? Dice, claro, amo la ley, doy limosnas, voy a los lugares santos. A un musulmán igual, pero con otro libro, el Corán. Pero el cristiano verdadero no puede decir eso. Él diría, nací en pecado y he violado toda la ley de Dios, pero no puedo ir al cielo por mérito propio, iré al cielo por mérito de otro. Y es allí que cuando lo entiendo mi condición humana delante de un Dios todopoderoso. Por eso no puedo decir profetizo, declaro, impongo, ordeno. Por el dedo de Dios, y recuerdo que me metían el dedo en el pecho. Por el dedo de Dios, yo con ganas de decirle, entonces el dedo de Dios es el dedo tuyo y me está haciendo daño. Nadie puede apreciar la gracia si no entiende su propia depravación. Nadie puede hacerlo. Las estrellas solo se ven cuando hay oscuridad. De la misma manera debemos hablar del pecado y explicar del pecado versus la gracia de Dios cuando se contrasta nuestro pecado y nuestra humanidad con la santidad de Dios. Siendo justificados gratuitamente. La Biblia dice que iban a odiar a Jesús sin causa. Eso es una profecía. De igual manera, no hemos dado a Dios razones ni causa para que Él no nos odie a nosotros. Y yo me preocupaba porque usted me odiara, porque yo le predico la verdad. Lo siento. Puedes no estar de acuerdo conmigo en lo que yo digo, pero si no estás de acuerdo con lo que Dios dice, ya no será mi problema, será tu problema. Propiciación es la palabra más importante en toda la escritura. Un sacrificio que puede satisfacer la justicia de Dios. La gente predica que Dios, en vez de ser justo contigo, demostró su amor. Pero no pueden volarse a Jesús, porque estarían equivocados. No es que Dios me ama tanto, tanto, tanto. Éramos pecadores. Bochornosos, pues seguimos siendo pecadores. Ahora tratamos de que nuestros pecados sean ocultos, o moderados, o controlados, pero somos pecadores.
Dios tiene que ser justo mientras nos ama. Necesitamos esa propiciación. Proverbios 17:15 dice lo siguiente: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Dónde está eso? En la Biblia, hermano, en Proverbios 17:15. Por eso no te puedo predicar que Dios solo es amor y que te ama ya y que no pasa nada. Te tengo que predicar completo. Proverbios 17:15: el que justifica al impío, el que condena al justo, ambos son igualmente abominación delante de Jehová. Ahora, ¿qué diremos? Que Jehová es abominación a él mismo porque nos justificó a nosotros siendo pecadores. No, derramó toda su ira, toda su justicia sobre Jesús, por ti y por mí. Por eso el tal llamado evangelio de la prosperidad y del amor no sirve, es basura. Alguien pagó, alguien murió y Dios lo puso para desatar su ira sobre él. Dios no es así, pastor. Lee la Biblia y te darás cuenta que sí lo es. Ahí hay un problema grande. ¿Cómo puede ser un Dios justo y a la vez justificar al impío? Sí, Él es justo. No habría esperanza de salvación. La tierra y el hombre merecen juicio. Pero ¿cómo puede un Dios justo hacer esto? Solo Jesús pudo satisfacer esa justicia de Dios. Dios no buscó por todo el cielo a un ángel ni a ninguno. El único que daba la talla, perfecto, irreprochable, era Él. Por eso todos esos predicadores, esos profetas, que muchas veces ustedes siguen, le llenan la cabeza de cosas grotescas, cosas que no son la palabra de Dios. Trabajan en tu yo, te dan el ánimo que tú necesitas para tú seguir adelante. Pero no vas al cielo si sigues esa doctrina. Te condenará juntamente con esos. Quien lo hiciera debe tener un valor infinito. Por eso Dios llegó a ser hombre y caminó sobre la tierra en una vida perfecta y fue clavado en una cruz para hacer maldición delante de su propio Padre. Pastor, te pasaste. Es tarde. Hoy no me importa. Porque usted se va de aquí sabiendo la verdad. ¿Qué harás con esta verdad? Será tu responsabilidad. Es tarde, pastor. No hay puerta. Gálatas capítulo 3, verso 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está: maldito aquel que es colgado en un madero. Bueno, aquí no lo dice así, aquí lo dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. Y en Gálatas 3:13 sí lo dice de esa forma: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús fue maldito por todos los pecados de la humanidad sobre él, pero lo pagó por ti y por mí. ¿Quién lo puso? El Padre. ¿Quién lo quiso quebrantar? Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Una maldición en esta iglesia moderna es una enfermedad, falta de dinero en el bolsillo, me echaron del trabajo. Esa es la maldición. No, esa es una maldición. ¿Sabe qué es una maldición? Que caiga la ira de Dios sobre alguien y que no haya perdón de Dios. Por eso dice la Escritura que él fue maldito. Por eso él clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Por eso clamó así: Padre, 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 ¿por qué me desamparaste? ¿Sabe lo que escuchará un maldito antes de ir al infierno? No te va a gustar. Escuchará los aplausos de un Dios justo, diciendo: por cuanto era pecador, tú eres un Dios justo. Aplaudimos tu gloria. Tú eres excelso. No hay nadie como tú. Eso gritará el cielo, porque no habrá nadie que se levante delante del Dios juez justo. Porque si fuera así, camino detrás de ese también iríamos. ¿Quiénes? Los que le dieron la espalda a Jesús, los que no creyeron en su sacrificio, los que no entendieron
que solo con decir, entra en mi corazón, ya iba a ir al cielo. Error. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Porque Él es justo. Condenará a unos, hermanos, y salvará a otros. No pelees conmigo, pelea con Dios. Pero eso será así. La Biblia dice que toda la ira cayó sobre su propio Hijo. Le hago una pregunta ahora. ¿Entiendes tú esto hoy? Por ello Jesús dijo, consumado es. Vamos a adorar a Él. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Eso es la justicia de Dios, hermanos. Por lo cual Dios puede perdonar al pecador y al impío hoy, y a la vez ser justo, porque Jesús pagó por mis pecados, por mis crímenes. ¿Con qué pagó? Con su propia sangre. Se predica hoy así en las iglesias, en las congregaciones, pocas. Volvamos a las Escrituras, hermanos, y no nos dejemos llevar por la vanidad humana y las emociones.